resucitado. Él vive, hermanos. Buen día, mis hermanos. Hablaba brevemente con el pastor Eduardo y le decía precisamente eso. De tiempo en tiempo soy el siervo que prepara el alimento, solo eso. Entonces, veamos lo que el Señor me ha permitido preparar para esta mañana. Vamos a ver un poco de historia para empezar. Hay una fecha que es muy reconocida en el Antiguo Testamento. El año 586 antes de Cristo. En el año 586 antes de Cristo, después de aproximadamente año y medio de estar asediado, Jerusalén cae en mano de los babilonios. La brecha del muro es abierta y poco después la ciudad destruida. Entraron a Jerusalén, prendieron fuego a las casas, destruyeron todo, incluido el templo. Y se llevaron obviamente todos los tesoros, todo el bronce que había, que era una gran cantidad, pero también el oro y la plata. Lo prendieron fuego y destrozaron todo. En la guerra, porque fue luego de una guerra, murieron varias personas, por tanto los sobrevivientes fueron pocos. Y a esos sobrevivientes, a la mayoría de ellos, los llevaron cautivos a Babilonia. Dejaron unos pocos, los más pobres del pueblo, para que labrasen la tierra. Pero a la postre ellos también huyeron hacia Egipto y dejaron abandonada toda Judá. Luego de 50 años aproximadamente, regresan algunos judíos desde Babilonia y se topan con un panorama realmente desolador. Pero ¿saben? Hubo un profeta que unos 100 años antes había profetizado todo esto. Su nombre, Isaías. Entonces, veamos lo que escribió Isaías al respecto. Lo tienen en las notas, Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64, leeremos desde el verso 1. Leo la palabra del Señor. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Verso 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová,
ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto. Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida a fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? El título de la prédica: Jesús nuestra esperanza, salvación y seguridad. Jesús nuestra esperanza, salvación y seguridad. Estos judíos y la nación toda estaban indefensos, necesitaban de protección, la protección de Dios. Y puede que nosotros en este momento, en algún momento, nos vayamos a sentir en una situación similar. Y sería bueno que meditemos también un poco de esto. Entonces, me gustaría que en este día salgan de esta prédica con esta oración en la mente. Si te cobijas en el Señor Jesús, habrá esperanza, salvación y seguridad, aún en medio de la noche más oscura. Otra vez. Si te cobijas en el Señor Jesús, habrá esperanza, salvación y seguridad, aún en medio de la noche más oscura. ¿Y por qué hay esperanza? ¿Por qué hay salvación y seguridad en Él? Porque Jesús es nuestra esperanza. Ese es el primer punto de la prédica. Jesús, nuestra esperanza. Cuando regresaron del cautiverio, incluso antes de ir al cautiverio, imagínense la desolación de estos judíos. La ciudad en la que habían nacido, en la que habían crecido, estaba hecha ruinas. No había un lugar que esté bueno. Y entonces en esa situación lo que hacen es levantar los ojos como la única posibilidad de esperanza a Dios. En la antigüedad Él había hecho portentos para protegerlos. Entonces podría muy bien hacer portentos ahora. Entonces los judíos tienen eso en la mente. Si antes Dios podía hacer esto, ahora no puede hacerlo. Entonces los primeros versos, del verso 1 a la primera parte del 5, dicen: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriese en los montes, como fuego abrasador de fundiciones. Fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban en ti en tus caminos. Hermanos, hoy nos hemos hecho a la idea, cuando leemos pasajes de este tipo, de que son cosas antiguas, de que esto de que Dios pueda infundir temor en el hombre a tal manera que nos llegue al espanto, son o cosas antiguas o cosas que no sucedieron. Pero nos olvidamos que esta narración no es solo en este lugar. Por ejemplo, cuando Dios descendió al monte Sinaí, nos dicen las Escrituras, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba. El pueblo estaba espantado ante la presencia de Dios. Nosotros pensamos en ello. Y tal vez Dios para nuestro tiempo ha cambiado, porque nosotros pensamos en Dios más bien con un atributo de bondad, más alguien más amigable, alguien de amor, pero que infunda temor con su presencia.
No es algo de lo cual pueda pasar por nuestra cabeza. Pero hermanos, Dios no ha cambiado. Su majestad, justicia, santidad sigue. Y el Dios Santísimo seguirá produciendo ese temor al borde de la muerte a los que se acerquen a Él. Isaías nos narra de ese impacto, acabamos de leerlo, pero en realidad Isaías también lo vivió. Personalmente sintió eso. Él estaba en la presencia de Dios cuando murió el rey Usías. Y estando allí, gritó: ¡ay de mí! Que soy hombre muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Una manifestación similar a aquella que estos judíos esperaban, que Dios viniera en fuego a ayudarlos, capaz de fundir los montes y de causar tal impacto en sus enemigos con su sola presencia. A lo largo de la historia de Israel habían recibido la ayuda de Dios de diferentes formas. Algunas veces las formas que recibieron de ayuda era más bien la acentuación de los efectos naturales, qué sé yo, una inundación o truenos antes de la batalla, truenos y relámpagos que vienen sobre los enemigos, de manera que los atemoriza y en la batalla no pueden hacer frente. Inundaciones fuera de temporada que arrasaba con los enemigos. Otros todavía más milagrosos. ¿Recuerdan ustedes el detenerse el sol por casi un día completo? Incluso las Escrituras retratan a Dios como lanzando piedras de granizo sobre los enemigos. En otros casos, dando la victoria a un ejército de Israel disminuido frente a un ejército que llenaba la tierra como langostas, nos dice las Escrituras. A la salida de los israelitas de Egipto, recuerdan, Dios les guiaba el camino, siendo luces para ellos, una luz. Y el mismo Dios, para el ejército que los seguía, era tinieblas y temor, espanto. Dios hacía cosas que los israelitas no esperaban y les ayudaba. Y ellos pensaban en este momento, ese tipo de ayuda necesitamos. Y se preguntan, ¿cuál Dios en las naciones es capaz de hacer esto por su pueblo? Y este Dios sale al encuentro de aquellos que lo buscan y perseveran en sus caminos. Pero nosotros, hermanos, podemos ir más allá todavía. Más allá que pensar que Dios puede ayudar de esa manera al pueblo. ¿Qué Dios hay que sea capaz de venir a vivir por su pueblo, dar la vida por su pueblo y llevar sus pecados? No hay. No hay un Dios así, aparte del Señor Jesús, el Hijo de Dios, capaz de tomar nuestro lugar. No y vivir por nosotros, sino morir por nosotros. Isaías, al mostrarnos este anhelo de los judíos, de estos judíos desvalidos, lo que nos está mostrando es la gloriosa venida del Señor Jesús, el Dios humilde, que va a retornar en gloria, produciendo aquellas mismas reacciones que Isaías había visto, que los judíos esperaban y que todos los hebreos habían visto en el monte Sinaí. Eso va a ser el impacto que Él cause
Apocalipsis 6, 15 y 16 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero. De la ira del Cordero, un Cordero airado. El mismo Dios humilde que vivió entre nosotros, cargó nuestros pecados, Él con su sola presencia espantará a los adversarios en su segunda venida, así como lo hizo antes. Por eso Él es la esperanza de su pueblo en toda circunstancia que estemos atravesando. No hay otro lugar, no hay otra persona, no hay otro Dios en que podamos tener algo de esta esperanza. Un hombre se encontraba, dicen, en el techo de una casa, porque toda la región se había inundado y el único lugar que no estaba anegado era el techo de su casa. Y entonces pasó un bote en su ayuda. Le dijeron: baje, está lleno el bote, pero hay un espacio, podemos hacer espacio para usted. Y él, estando ahí en su techo, le dice: no se preocupen, Dios vendrá a salvarme. Entendiendo que no podían hacer nada los del bote, bueno, se fueron. Tiempo después, vino una lancha y le dijo: qué bueno que vinimos acá, baje, tenemos espacio para usted. El hombre responde: no, yo sé que Dios vendrá a salvarme. Horas después, otra lancha se aproxima y le dijeron: el lugar sobre el que está no puede aguantar mucho más, descienda con nosotros, sabemos que espera a Dios que venga en su ayuda, pero baje, tenemos espacio. El hombre les responde: incrédulos, yo seré rescatado por Dios. Los de la lancha no tienen nada que hacer. Finalmente, la casa no puede resistir más, se hunde y el hombre termina ahogado. Y en un eventual diálogo con Dios, el hombre le dice que le falló porque no lo salvó. Y Dios le habría respondido: te envié un bote y lanchas para salvarte y no quisiste ir. Sí, sé que es algo muy conocido. Al igual que los judíos, nosotros, cuando estamos en dificultad, quisiéramos que Dios viniera en nuestra ayuda, rompiendo los cielos y descendiendo en nuestro socorro. Pero en nuestras dificultades, entre las que vivamos, habrá tiempos en los que Dios, de manera sobrenatural, nos va a socorrer. En otros tiempos, más bien, va a mover los acontecimientos a nuestro favor. Y quizá en los más de ellos, Dios preferirá que nos esforcemos y seamos valientes, para que con su ayuda consigamos vencer la dificultad. Pero ya sea en lo sobrenatural, ya sea algo movido por Dios o por medio del esfuerzo, Él está con los que le esperan y confían en Él como su Salvador. Porque nuestro Salvador no lo fue solo para rescatarnos de nuestro mayor problema, nuestra condenación por el pecado. También es nuestro Salvador cada día y lo va a hacer por la eternidad. Ante la dificultad o la tranquilidad, hermano, hermana, confía en Él. Que tu pregunta sea más bien: ¿qué hago, Señor? ¿Qué respuesta doy? ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? Sí, hazle al Señor parte de tu vida diaria, parte de lo que vives, de lo que piensas.
Él es nuestra esperanza en todo tiempo. Por eso, si te cobijas en el Señor Jesús, habrá esperanza, salvación y seguridad, aún en medio de la noche más oscura. ¿Por qué? Jesús es nuestra esperanza. Lo dijimos, ¿no? Vayamos al segundo punto. Jesús, nuestra salvación. Jesús, nuestra salvación. Jesús, nuestra salvación. La segunda parte del verso 5 hasta el 7. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual, escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestra maldad. Judá se encontraba en una de las condiciones que toda la nación había atravesado, una de las condiciones más duras que ellos habían atravesado a lo largo de su historia. Todo estaba destruido. ¿Y cuál era la razón de esta destrucción? Ellos piensan y viene a la memoria sus pecados. Al principio, pensando, decía, pero ni siquiera tenemos pecados. Y luego, pensando un poco más, resulta que surge uno. Y de pronto ya no son tan pocos. No son tampoco casuales ni circunstanciales, sino en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Habían pedido a Dios la ayuda ante una situación que ellos consideraban la principal, la opresión que sufrían como consecuencia. No sabían de qué, pero ahora ven que ellos se habían hecho enemigos de Dios, producto de sus pecados. Habían pecado y cerrado los ojos a Dios de tal manera que Dios no tenía forma de ser escuchado, sino solamente enviándoles un ejército poderoso. De ahí ese sueño que tenían al principio, si Dios rompiera los cielos e irrumpiera en la tierra como pedían, su presencia también sería de espanto para estos judíos. Y ante este hecho sucede la pregunta en ellos: ¿podremos acaso ser salvos? Los otros pueblos que no te conocen son malos y pecadores, y nosotros que te conocemos también. Las otras naciones son malas, injustas. Y escribe Isaías: todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. La condición de pecado que les estaba afectando amenazaba todavía más con destruirlos. Todas sus obras, todo lo que hacían delante de Dios, lo más puro que había en ellos, para Dios era inmundo, tremendamente sucio. Pero por un lado, estas palabras expresan de pronto la condición humana desde que Adán se rebeló de Dios, y para todos sus descendientes, todas las obras que realizan las personas están manchadas por el pecado. Lo más santo que una persona pueda realizar está manchado por esa cualidad de pecador. ¿Recuerdan los videos del tiempo de la cuarentena, del tiempo de la pandemia, en el cual mostraban de qué manera uno que estaba infectado con el SARS-CoV-2 contaminaba todos los objetos que tocaba? ¿Recuerdan? Incluso él fuera un asintomático, quizá más, dejaba su virus por todo lado, un virus activo.
De forma similar, el pecado en cada persona afecta a todos sus hechos, incluso aquellos que pueda considerarlos más puros. Por otro lado, eso por un lado. Por el otro lado, es de esperar que el pueblo o la persona que dice que conoce a Dios, al Dios verdadero, su vida muestre que verdaderamente lo conoce. ¿Es cierto? Por tanto, no hay algo inexcusable para esto. Ser cristiano debe producir un cambio verdadero, permanente, cada vez mayor, cada vez más, hasta acercarse cada vez más a la imagen del Señor Jesús. Si bien nuestras justicias no van a llegar a los estándares de perfección de nuestro Dios Santísimo, Santo, 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 nuestro Dios Santísimo, y nuestras justicias todavía son imperfectas, pero Dios nos llama a obrar con justicia, a hacer obras de justicia, que actuemos con justicia, porque Él se agrada de estas obras. Y de hecho, Él es quien produce en nosotros estas obras. Yo, hermanos, no tengo permiso para obrar como si no conociera al Salvador. No tengo permiso para ello. Tampoco ustedes lo tienen. No tenemos un permiso para portarnos como si no conociéramos al Salvador. Los cristianos debemos ser aquellos que amen la justicia, que busquen la justicia, que hagan la justicia, porque Dios busca, hace y se complace en los que practican la justicia. Razón más que valedera. ¿Estamos yendo por buen camino? Si el Señor irrumpiera, el Señor Jesús irrumpe en su segunda venida, ¿estaríamos en aquellos que se gozan por su venida? ¿Estaríamos entre ellos? ¿O seríamos de los que hablan a las montañas? Caed. Cuando sacas a Dios de tu vida y no vives conforme a tu llamado, lo más justo, lo más correcto que puedas hacer para Dios está contaminado, porque exhibe tu rebelión en contra de Él y es inmunda. Pero cuando buscas y procuras más ser como Cristo, parecerte a Cristo, obrar como Cristo, entonces tus obras agradan a Dios. No son perfectas delante de Él, no han sido perfeccionadas todavía, pero Dios se agrada en ellas. Entonces, no es lo mismo que el obrar de un cristiano que de un obrar de un no cristiano. Dios se deleita en el obrar de un cristiano que busca la gloria de Dios. Porque de lo contrario, de uno que no conoce a Dios, lo mejor que puede hacer está contaminado por el yo pecador. Hermanos, el pecado es atractivo en cualquiera de sus formas, seductor. Puede presentarse como una alternativa, la más agradable de las alternativas, incluso distractivo o como algo de lo cual tú eres merecedor. Tal vez como algo de lo cual tienes derecho y tienes libertad para ello. Otras formas, más seductoras, más cautivadoras, más engañosas. Pero la letra pequeña de esto dice, serás esclavo. Incluso te va a gustar, pero serás esclavo. Por eso los judíos dicen, caímos todos nosotros como hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Han visto algunas hojas arrastradas por el viento? De un lado y para el otro lado. Y hasta parece divertido, pero son arrastradas.
Ese es el plan del pecado para ti. Ese es el plan del pecado para ti. En el verso 7, Isaías continúa: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora la pregunta inevitable es: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de relación con Dios? La oración es un tema en el cual podemos hablar mucho, muchas horas, y todavía hay mucho de lo cual se pueda decir de ello. Pero digamos algo, es parte fundamental de nuestra comunión con Dios. Evitar la oración es como aquello que estamos viendo, que el pecado nos someta. Todo pecado reduce nuestro nivel de oración en cantidad y calidad. Todo el pecado. Cuando no oramos, nos portamos como nuestros padres, Adán y Eva, que quisieron vivir al margen de Dios, quisieron saber el bien y el mal sin necesidad de ir a Dios. Eso quiere decir, sin vivir en la cercanía de Dios. Si no oramos, estamos llevando una vida en la cual estamos diciéndole a Dios: no te necesitamos. En cambio, cuando oramos, nos aferramos a Dios y sus promesas para Él con nuestra fe. Y mostramos nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia de Él. Y Dios nos va transformando más y más a la imagen del Señor Jesús. Ahora, otra pregunta: ¿deseas vivir independiente de Dios o prefieres vivir en dependencia y comunión suya? Buscar una vida al margen de Dios es seguir los pasos de aquel que quiso subir al cielo junto a las estrellas de Dios, levantar su trono y ser semejante al Altísimo, como Satanás. No podemos vivir una vida al margen de Dios. No estamos hechos para eso, gracias a Dios. Necesitamos dependencia suya. Y mientras más dependamos de Dios, más plenos vamos a estar. Hermanos, hermanas, el pecado es como una enfermedad mortal de la que todos padecemos. Toda la humanidad padece este pecado mortal, esta enfermedad, el pecado. Todos van a morir. Pero otras enfermedades que son mortales solo ponen fin a tu existencia física. No es poca cosa, claro. Pero luego de esa muerte física, bien puedes estar en la presencia de Dios y reunirte con aquellos que también creen en Dios. En cambio, el pecado te da una muerte eterna, completa, separación eterna de Dios. Con una muerte física, luego de esa muerte física puedes pensar en el tiempo de tu vida como, digamos, un minuto del año pasado, un minuto en el que hubo tristeza, felicidad, hubo dolor, con una muerte física. Pero ya, luego el resto del año, felicidad y alegría, gozo delante del Señor. Y todavía hasta este tiempo, imagínense cuántos minutos, uno de ellos con algo de dolor. Pero el pecado te lleva a pensar que un minuto del peor dolor es mejor que un segundo en el infierno. El pecado está generalizado en la humanidad, pero hay un antídoto. Solo hay uno
dónde podemos ir, no hay dónde escoger, solamente una posibilidad. Su nombre es Jesucristo. Vivió una vida perfecta, al agrado de Dios, es decir, completamente justa, perfectamente justa. Y Él es el antídoto al pecado, porque Él tomó el lugar de aquellos inmundos cuando Dios juzgaba sus pecados, los pecados de ellos. Y Jesús, cargando con esos pecados, recibió la ira de Dios, la muerte, la separación eterna de Dios. Cantamos también de eso. Aquellos inmundos son limpiados por ese sacrificio perfecto hecho por el Santo, porque Jesús tomó su lugar. Él nos salva no solo para venir de ser pecadores a justos delante de Dios, sino nos lava permanentemente y nos limpia cuando nos acercamos a Él. Y si estamos en este tiempo sometidos por ahí a algún pecado, por ahí un pecado está afectando nuestra vida, o por ahí nosotros coqueteando al pecado, el Señor puede librarnos también de eso, de ese pecado, de ese deseo de ir tras del pecado. Si es que le pedimos perdón, si es que pedimos su ayuda, porque Él es nuestro Salvador. Esos antiguos inmundos cuyos pecados cargó el Señor Jesús, reciben varios nombres. A lo largo de la historia recibieron varios nombres. El más común en nuestro tiempo es cristianos. Cristianos. Aquellos cuyos pecados cargó el Señor Jesús. Reciben este nombre, los llaman de diferentes formas. Nos llaman de diferentes formas. Cristianos. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Eres tú uno de ellos? ¿Crees que Jesús sufrió el castigo que tú merecías por tus pecados cuando Él estaba clavado en la cruz del Gólgota? ¿Sí? Por eso el Señor Jesús es nuestro Salvador. Él es nuestra salvación. Si te cobijas en el Señor Jesús, habrá esperanza, salvación y seguridad, aún en medio de la noche más oscura. Porque Jesús es nuestra esperanza. Jesús es nuestra salvación. Y Jesús es nuestra seguridad. Vayamos a los versos finales, empezando desde el verso 8 hasta el 12. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? En la situación que estaba Judá no podía continuar, por eso confiesan sus pecados. Y ahora vuelven en sí, aunque parcialmente, recuerdan que tienen un padre al que habían olvidado, o cuando menos no lo habían recordado como debieran haberlo hecho. Están en medio de ruinas, se recuerdan de Dios y le reconocen como su Padre, porque de Él viene su vida. Si ellos existen, así como nosotros, es porque Él nos creó, Dios nos creó. Él es el creador de ellos, así como nuestro. Entonces Isaías nos habla que los judíos ven
a Dios como su Padre. Ahora, este nombre de Padre es empleado por muchos, lo oímos constantemente. Si hacemos una encuesta y decimos, ¿crees que Dios es tu Padre? El 99% de las personas van a decir que sí. No estoy diciendo de acá, sino de todo lugar. Muchos llaman a Dios su Padre, pero no todos pueden llamar a Dios su Padre en el mismo sentido. Estos hebreos, por ejemplo, apelan al sentido de que Dios es su creador para llamarle Padre. Dicen en el verso 8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Reconocen a Dios como su Padre en el sentido de creador-criatura, porque Él los creó. Porque ellos se reconocen como barro y Dios es quien les dio forma. Y como consecuencia son obra de sus manos. En ese sentido, cada elemento de la creación es hijo de Dios, porque cada elemento es obra de Dios. Ese es el pensamiento judío del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y dicen que hasta el siglo X después de Cristo, los judíos no tenían una palabra de relación con Dios y decirle, Padre, eres mi Padre. Claro, tenían títulos respetuosos con los cuales referirse a Dios, con los cuales acercarse a Dios, y lo aprendían desde niños y los utilizaban, pero entre ellos no se encontraba Padre. No había una idea de relación padre-hijo. Solo un rabino judío se dirigió a Dios como su Padre, de forma directa, filial, así en la relación padre-hijo. Y este rabino judío lo enseñó a sus seguidores para que puedan dirigirse a Dios también en este sentido, en una relación de padre a hijo, decirle Padre. Este rabino se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es su nombre. Por eso de él hemos tomado un sentido diferente al de ser a la relación creador-criatura para llamarle Padre, sino a la forma en la cual él se refería al Padre, en la relación directa Padre e Hijo. El Señor Jesús enseñó a sus seguidores esta forma de filiación con Dios porque en la obra que haría en el Gólgota, en la cruz del Gólgota, al morir por sus pecados, Él ganaría el derecho, la base sobre la cual Dios engendre un hijo en aquel que en Él cree. Si alguien cree en el Señor Jesús, entonces Dios engendra un hijo suyo en esa persona, ya crecidito. No lo engendró cuando nació, no, ya creciditos, grandes, adultos, muchos de ellos. Un hijo suyo, una hija suya, en el sentido de relación padre-hijo, padre-hija. Pero los judíos no alcanzaban a comprender esto, y al menos no de estos que Isaías nos habla, porque vivieron 500 años antes de que el Señor Jesús viniera. Entonces no podemos juzgarlos y decirles qué mal. Pero siempre Dios te pide que lo que vas aprendiendo de Él, lo vayas creyendo y vaya entrando a tu relación con Dios. Y entonces tu fe sea fortalecida. Estos judíos le hablan de su condición actual, de su inseguridad. No solo estaban con los muros derribados, no solo estaban bajo posible ataque, estaban entre ruinas. El templo de Salomón no estaba en toda su belleza como había estado durante unos 400 años. Y ellos jamás pensaron que podía suceder esto. Los judíos se consideraban que como allí estaba la casa de Dios, la ciudad nunca sería destruida. Y el templo, ni pensarlo. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios. Y Él
no permitiría que su casa sea destruida, no importando de sus pecados. Habían tomado a la casa de Dios como un amuleto y no habían escuchado las llamadas, las exhortaciones que les hicieron los profetas, como Sofonías y Jeremías. Y ahora se encontraban en esta situación, todo destruido. En el verso 11 dice: la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Otra vez, este es uno de los periodos de mayor tristeza, de mayor inseguridad y desolación. Por eso clamaban a Dios que irrumpa y los libre y les salve de sus enemigos. Pero hermanos, Dios tenía otros planes diferentes, planes de Dios, por tanto, planes mejores. Había de restaurarles, sí, en cierta medida. Jerusalén sería reedificado, los muros serían levantados, restaurarían el culto, los sacrificios diarios serían restaurados, todos los sacrificios. El templo sería reconstruido, uno más modesto inicialmente, no como el de Salomón. El segundo, luego de este modesto, vendría uno también suntuoso. Y no solo eso, Dios tenía el plan de que Dios mismo, en la persona del Hijo, sería revestido de humanidad y vendría a vivir con ellos, para que conozcan más certeramente a Dios y sean guiados y vivan en verdadera seguridad. Dicen que cada uno de los pollitos que sale del cascarón, luego de haber madurado dentro de ellos, rompen la cáscara que los cubre y quedan libres de esa manera para salir al exterior. Pero también de esa manera fortalecen los músculos que no los tienen fortalecidos. Y también dicen que no es una ayuda favorable el que alguien los vea sufriendo, rompiendo el cascarón y luchando para salir, y que vaya y rompa el cascarón por ellos, porque de esa manera no adquieren la fortaleza necesaria que necesitan para la nueva vida que van a enfrentar. Y si no rompen ellos el cascarón, serán débiles y no sobrevivirán por mucho tiempo. En medio de las dificultades que estés atravesando o vayan a venir a tu vida o a mi vida, recuerda que Dios envió a su Hijo, no necesariamente para sacarte de allí o para que nunca veas la adversidad, como algunos dicen, sino para que, a pesar de cualquier adversidad en la que te encuentres, inseguridad, temor, falta de trabajo, falta de dinero, dolor, enfermedad, adquieras las fuerzas para atravesar por esto, porque Dios atravesará contigo toda dificultad, toda amenaza, toda enfermedad, todas ellas. Y si Dios las permite en tu vida, es porque Él tiene planes superiores a los tuyos. Planes que no entiendes. Hermanos, somos un poco extraños, porque en la vida cotidiana, digamos, damos poca atención a Dios, pero cuando estamos en la dificultad, nos acercamos más a Dios, oramos más, leemos más su palabra, somos más dependientes de Él. Entonces, de pronto las adversidades las necesitamos más a menudo. Bueno, hay cosas que uno no debería pensar en voz alta. Dios tiene planes para contigo, no solo planes en esta vida,
y menos planes para aquello que estás atravesando. Dios quiere que estés con Él por la eternidad. Por eso Pablo escribió en Romanos: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hoy escuchamos las palabras del profeta Isaías, que se cumplió esta profecía cuando Jerusalén cayó en manos de Babilonia y su ejército, en manos de Nabucodonosor y ese ejército que tenía, que destrozó completamente el reino. Jerusalén quedó hecho ruinas, el templo devastado y los judíos sin esperanza, deshechos e inseguros. Toda esta situación que vivieron les llevó a buscar su esperanza en Dios, soñar con que Dios los rescatara de forma sobrenatural. Les llevó también a reconocer su pecado y confesarlo. Se habían alejado, se habían dejado arrastrar por el pecado, porque no habían buscado una relación con Dios y precisaban su ayuda. Estaban en ruinas, causadas por su pecado. Reconocieron a Dios como su Padre y esperaban que Dios actúe a su favor. ¿Qué situación estás viviendo en este tiempo? Sin duda no lo sé. Y tal vez nadie más lo sabe sino solo tú y Dios. Y te encuentres desesperanzado. Anhelas de pronto que Dios, así como los judíos, irrumpa y venga y te salve, venga a tu favor. Porque no encuentras otra posible solución, sino esto, así como los judíos, que Dios venga ya. Tal vez en el departamento que vives o la casa que vives, incluso tal vez es en alquiler, pero podemos decir anímica y espiritualmente es una ruina, como Jerusalén estaba. Tal vez es el pecado, en cualquiera de sus formas, te ha tomado por el cuello y está afectando tu vida e incluso tu familia. Arrastrado por el viento del pecado y no encuentras la salida. Tal vez la necesidad económica es ella, la enfermedad o tantas otras razones que pueden poner inseguridad en nuestra vida. Para cualquiera de esas circunstancias y otras, la respuesta es el Señor Jesús. Él sabe cómo ayudarte. Él puede salvarte, darte esperanza y hacerte vivir en seguridad. Entonces, recurre a Cristo, dirígete a Él, pide al Padre ayuda en su nombre, pide perdón, pide esperanza y pide aquello que necesitas confiando en Él, porque Él lo hará. ¿Y por qué lo hará? Porque si te cobijas en el Señor Jesús, nuestro Dios, habrá esperanza, salvación y seguridad aún en la noche más oscura que te encuentres. Pongámonos de pie. Oremos. Padre bendito, nuestro Señor, de pronto las palabras que encontramos en tu palabra son de tristeza. Y tu pueblo sufriendo, a veces no podemos responder, no podemos dar una respuesta adecuada a eso. Pero si vemos tu palabra, tú nos la das. Señor, de pronto estamos en ruinas, como estaba tu pueblo. Y puede ser producto del pecado, puede no ser producto del pecado. Tal vez eres tú fortaleciendo nuestra fe, no sabemos en el momento determinado, pero te pedimos que fortalezcas nuestra fe. Te pedimos que vengas en nuestra ayuda, tal vez no irrumpiendo al cielo, pero que podamos recibir tu ayuda para vivir contigo en cada momento.
Señor, para que te busquemos más, sea que estamos pasando alegrías, sea que estamos de festejo, sea que estemos tristes y desolados, que te busquemos a ti como nuestra esperanza. Enséñanos, Señor, a verte como nuestra suprema esperanza. Necesitamos de ti, Señor. Mira nuestros corazones. Pon en nosotros la convicción que necesitamos tener para acercarnos a ti correcta y justamente, para que vivamos en tu dependencia, para que vivamos deseándote cada día y cada día más, porque ese es nuestra corona para toda la eternidad, y que la empecemos a tener contigo hoy, desde hoy. Gracias, Padre. Te pido por mis hermanos que están esta mañana aquí, por mis hermanas, tal vez en aflicción o tal vez en felicidad. Señor, escucha sus oraciones, atrae a ti sus corazones. Que tu nombre sea engrandecido en medio de nosotros. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.
resucitado. Él vive, hermanos. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.